Mi nombre es Daniel Santiago Moreno Huertas y junto a mi compañero Samir Camilo Monsalve Salamanca somos estudiantes de noveno semestre de la profundización de Derecho Penal. En la clase de Criminología este semestre estuvimos trabajando el papel de la víctima en el Derecho Penal. Para saber cuál es el papel de la víctima en el Derecho Penal nos remitimos a la corriente de la victimología y en este caso cómo la desarrolla los autores Elena Laularri y Busto Ramírez. Para dar inicio debemos tener en cuenta el concepto. Según la RAE, es la persona que padece las consecuencias dañosas de un delito. Según la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 4034 del año 1985, da a entender como víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños, incluidas las lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales. Para traer a colación el ordenamiento jurídico colombiano, nos remitimos al Código de Procedimiento Penal, en el artículo 132 cuando desarrolla la capite víctimas. Se entiende por víctimas, para efectos de este código, las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño como consecuencia del injusto. Para tener en cuenta en el desarrollo de la victimología es importante traer a colación la Ley 975 del año 2005, modificada por la Ley 1592 del año 2012, donde más adelante se dará a conocer la importancia frente a esa temática. ¿Cuál es el objeto de la victimología? Es la víctima de un delito, donde se evaluará aspectos tales como físicos, psicológicos, morales, sociales y culturales en relación de la víctima con el delincuente. Entonces podríamos decir que la victimología se trata de estudiar la influencia de la víctima en el sistema penal, su papel en la solución del conflicto y el respeto por sus derechos fundamentales que exponen el sistema penal para evitar que siga siendo victimatizado. Cabe resaltar la sentencia SC 228 del año 2002, en la cual la Corte Constitucional hace una diferenciación entre lo que es víctima, perjudicado y parte civil, porque de cierta manera se suele confundir estos tres conceptos. Para más profundidad en este tema, podemos decir que la víctima es esa persona que ha sufrido este daño directamente. El perjudicado es esa persona que puede sufrir ese daño o se reúnen varias personas que se pueden categorizar como víctima y sufren ese daño ya sea directa o indirectamente. Y la parte civil, como lo dice la sentencia, es una institución jurídica. También esta sentencia concluye que la víctima y sus derechos no van solo ligados a una indemnización pecuniaria, sino que va más allá de esta y que compone por el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, que más adelante vamos a profundizar. Tutelan los derechos de integridad y seguridad de las víctimas, quienes sean testigos e incluidos el coacusado. En la sentencia C740 del 2001 y C293 del 95, la víctima es la encarnación viviente del bien jurídico tutelado que busca ser protegido por la política criminal. También se debe dar protección a ese testigo que va a rendir, a valga la redundancia, su testimonio bajo juramento. Bueno, ahora debemos entender dos conceptos: la victimología tradicional y la victimología moderna. La victimología tradicional es de corte etiológico. Le interesa es para clasificarla, estudiarla, es un objeto de información y de prueba. El protagonista es el procesado. Esto hace referencia a la victimología tradicional. La victimología moderna ya da más atención a esta víctima y el papel tan relevante que tiene en la solución de un conflicto. Además, esta víctima descarga el ius puniendi, legitimando el papel del Estado. Es con quien hay que contar para legitimar, se debe asistir socialmente y proteger jurídicamente a esta persona de la cual se está hablando. ¿Qué pretende la victimología? La victimología pretende evitar la victimización de la víctima, pretende buscar medidas para evitar que las personas sean víctimas, crear instrumentos de atención a las víctimas no solamente penal, hacer efectivos también derechos fundamentales que involucren a la víctima y en forma especial la verdad, justicia y reparación. Pretende evitar una victimización, pero aquí en la victimología distinguimos tres tipos de victimización. La victimización primaria, que hace referencia a evitar los daños que padece a consecuencia del ilícito. La victimización secundaria, que es evitar el abandono o maltrato o la incomprensión o el desamparo al que somete el Estado a la víctima. Y el tercero, pero no menos importante, nos da a conocer que se da para evitar el rechazo y la incomprensión social. ¿Cuáles son los derechos de la víctima? En primer lugar tenemos la solución del conflicto cara a cara. En segundo, acceso a la justicia. Tercero, conocer la verdad de lo sucedido. Cuarto, que se haga justicia en el caso. Quinto, que se le repare, rehabilite
entre otras circunstancias que más adelante se desarrollarán. Y por último, que pueda perdonar. Primero, derecho a la verdad. Para desarrollar este derecho debemos remitirnos a la Ley 975 en su artículo 7, donde habla que es derecho de la víctima conocer lo que sucedió y buscar la coincidencia entre la verdad real y la procesal. No es la simple información. Además, este derecho es inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad, y también incluye el derecho a preservar la información. En segundo lugar, tenemos el derecho a la justicia. Lo encontramos en el artículo 11 de la Ley 975. Hace referencia a que la víctima tiene que tener ese acceso a la administración de justicia, tiene ese derecho a que se haga justicia, es el derecho a que no haya impunidad en el caso concreto, deber de realizar investigación efectiva por parte del Estado para que se haga justicia. El derecho a la reparación. Se suele entender que este derecho a la reparación solo tiene que ver de carácter pecuniario, pero esta reparación es más general. La reparación también implica la restitución, la rehabilitación de la víctima si tuvo daños a causa de esa agresión del victimario, también que no se repita esta conducta punible que fue realizada en contra de esta víctima. Se puede dar la reparación en la restitución, que es todo aquello que lleve a dejar las cosas en el estado anterior al hecho. La indemnización, que es esa compensación de carácter monetario. La rehabilitación es la recuperación de un trauma de la víctima, como lo mencionaba anteriormente. Y la satisfacción o compensación moral es restablecer la dignidad y difundir la verdad. Por último, tenemos el derecho a perdonar. Este es un derecho muy importante y que muchas veces es difícil de lograr en la víctima. Este derecho a perdonar tiene énfasis en la filosofía del perdón o la reconciliación. Se basa en la solución alternativa a conflictos, la simplificación de procedimientos y la justicia cara a cara. La filosofía del perdón tiene como base la justicia participativa o restaurativa. Busca reemplazar la justicia punitiva. En la justicia participativa o restaurativa tienen cabida moduladores más efectivos que el Estado, la misma gente. La víctima debe tener un rol protagónico en la solución del conflicto. Ese rol debe ir acompañado del diseño de la política criminal, de la disminución de los órganos estatales para imponer la solución. Muy bien, ahora para tener en cuenta la justicia restaurativa, nos remitimos al artículo 518 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal, y a manera de concepto básico para tener en cuenta, debemos entender que la justicia restaurativa es ese programa de justicia que debe estar inmerso en todo proceso en el que la víctima y el imputado, acusado, sentenciado participan conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito. Por último, también es importante tener en cuenta que existen unos mecanismos alternativos de solución de conflicto. Tenemos la conciliación, que la encontramos en el artículo 522, la mediación en el artículo 523 y el incidente de reparación integral en la Ley 600 del año 2000. Como parte de conclusión, un cierre, podemos ver que hoy en día no solo importa el procesado, sino que también la víctima, como lo acabamos de exponer, cumple un papel demasiado esencial en el proceso penal. Con esto damos concluido el desarrollo de la victimología en el derecho penal.